cuando llegue el momento que va a haber una transición de la dictadura hacia la democracia, hay que haber un instrumento para seguir. Y es mejor si de antemano tenemos por lo menos un borrador de ese instrumento para poder adaptarlo a las circunstancias que existen en ese momento que van a ser otra vez la libertad. Pensamos inicialmente sobre el tema de la Constitución del año 40, pero decidimos que no es lo adecuado. Este tema principalmente es un tema de derecho público internacional. Y cuando uno estudia derecho público internacional, notas, y nosotros estudiamos documentos de transición en el último siglo, básicamente, en Rusia, en Alemania, en Nicaragua, en Sudáfrica, en España, donde sea. Todos los instrumentos que se escribieron los agarramos y los estudiamos. Lo que existe en un momento de transición, lo que la ley normalmente, un abogado internacional de derecho público te va a explicar, y nosotros hablamos con profesores de derecho público internacional, es que lo que hace falta es un documento de transición. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, la Constitución de Cuba del año 40, ya queda muy poca gente viva en Cuba que fueron parte de eso o que estaban en la isla durante ese momento. Así que el apoyo público, el apoyo orgánico del pueblo se puede cuestionar ahí. Pero segundo, y mucho más importante, nosotros lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir, es un tiempo de transición. Y la Constitución de 40 no se construyó con ese propósito. El propósito de transición es muy diferente del propósito de gobernar cuando ya hay una democracia establecida. Y los que saben de esto, y lo han tratado en la historia, te dicen, para ese propósito hay un documento específico que la ley de derecho internacional recomienda. Y ese es un documento de transición, de una ley de transición. Entonces, ¿cómo hicimos este trabajo? Primero que nada, la única vez que este documento es relevante es si hay personas que han llegado al poder que quieren transicionar hacia la democracia. Si eso no es la situación, nuestro documento no es relevante. Segundo, y también muy importante, esto no es un documento para que el exilio le dicte al pueblo cubano lo que tiene que hacer. Porque los comunistas le están vendiendo eso a los cubanos hace más de 6 décadas. Que lo que quieren los exiliados en Miami es venir aquí y controlar todo. Y quieren dictarte a ti lo que tienes que hacer. Eso no es el propósito de este documento. Este documento es una sugerencia, un borrador que lo pueden usar en el momento adecuado para seguir adelante. Y es un documento también que las personas en Cuba pueden ver que el propósito del documento no es rencor, no es recuperar propiedad. El propósito del documento es esperar la libertad de Cuba y trabajar todos juntos para recrear el imperio de la ley y la democracia en Cuba. ¿Qué metodología seguimos para hacer este proyecto? Primero estudiamos, como le estaba explicando, todas las leyes de transición que existen durante el último siglo y analizamos elementos comunes en todas esas leyes y tomamos nota de cuáles son los elementos principales que tiene que incluir. Segundo, consideramos la historia de Cuba y el marco legal de Cuba, porque es un documento que tiene que ser orgánico para Cuba. No puede ser un documento de afuera con ideas ajenas, sino esas ideas tienen que ser parte de la historia cubana, de la cultura cubana, teniendo en cuenta el marco legal cubano histórico y la historia de Cuba. Hablamos con profesores de Derecho Internacional en varias universidades que se dedican a estos temas y preparamos un borrador. ¿Cuáles son los objetivos principales de este borrador? Primero que nada, evitar caos. Cuando existe una transición, siempre el pueblo va a entender que en los primeros días las cosas van a estar media revueltas. Pero si pronto no hay estabilidad, por mucho odio que le tenían al régimen anterior, si la gente no puede salir a la calle sin que los asalten y no hay ningún servicio y nada está funcionando, pues dicen, yo quiero que regrese el dictador. No puede haber caos. Tienes que estabilizar lo más pronto posible la situación, que haga seguridad personal. Iba a decir que sigue trabajando la electricidad, pero ya no trabaja. Pero por lo menos siga trabajando como está trabajando ahora y que siga fluyendo el agua, etcétera, etcétera. Evitar el caos. Crear una infraestructura para ir hacia la democracia y el imperio de la ley. Definir qué es el imperio de la ley y promover reconciliación entre el pueblo cubano, entre el pueblo que está en Cuba, entre el exilio y llevar a cabo el balance apropiado, que es muy difícil en temas muy sensitivos, como el tema de violación de derechos humanos.
Para dar el paso adelante, se ve en los cambios de dictadura hacia democracia, tiene que haber algún momento de justicia para esas personas que jugaron los papeles más importantes con la culpabilidad más alta en violación de derechos humanos. Pero no te puedes pasar los próximos 20 años presentando cargos penales en contra de todo el mundo que estaba en el gobierno, porque no vas a echar adelante. Tienes que saber llevar ese balance. El tema de la propiedad, muy importante también. Los que están en Cuba, los comunistas, le están vendiendo hace más de 60 años. Oye, ¿tú crees que nosotros somos malos? Deja que lleguen los cubanos de Miami para quitarte la casa. Ahora estás pasando hambre. Ahí vas a estar pasando hambre y vas a estar fuera en la calle. Este documento establece que los que están viviendo en residencias hoy en Cuba pueden seguir viviendo en esas residencias durante el periodo de transición. Y se va a crear un comité para estudiar el tema de las propiedades residenciales y propiedades comerciales. Para mí, el trato es muy diferente en las dos. Pero son temas delicados que hay que tratar, no se pueden tratar con total profundidad, porque eso hay que estudiarlo. Y hay que darle la oportunidad a las personas que están viviendo en la isla, que van a seguir viviendo en la isla y que están educando a sus hijos en la isla, que piensen sobre estos temas y debaten entre ellos qué piensan que es correcto. Nosotros en el exilio, obviamente, tenemos un papel para jugar y tenemos una obligación de cooperar. Pero para mí, la voz que yo quiero escuchar más es la voz de la persona que ha vivido en Cuba, que ha educado a sus hijos en Cuba y que piensa seguir viviendo en Cuba. Porque ellos son los que tienen que hacer este sistema funcionar. El que viene de Miami cada 6 meses para ir a la playa, sí, es lindo, ayuda a la economía, pero no va a estar ahí trabajando. A lo mejor invierte, eso es bueno. Pero hay que darle el respeto a la población de Cuba para que den su opinión y estudien esas situaciones. Y, obviamente, otro propósito, restablecer la infraestructura en Cuba. Nadie, en 50 y pico años de exilio, habían escrito artículos de qué se debe contemplar, cómo se debe hacer, pero escribir así un documento hecho para esto, nadie lo había hecho. Entonces, nosotros reunimos todos los abogados cubanos en el mundo. Reunimos CABA, reunimos el Colegio de Abogados de La Habana en el exilio, el Colegio Nacional de Abogados de Cuba en el exilio, el Colegio de Notarios Públicos Cubanos, la Asociación Cubana Española de Derecho, y también trabajamos con disidentes en Cuba de la corriente agramontista. Entonces, a nuestro entender, todos los abogados cubanos en el mundo tuvieron la oportunidad de participar, ¿verdad? Y eso es importante por muchas razones, porque hace falta las 3 o 4 generaciones de abogados para ayudar en esta cuestión. Hace falta la generación de abogados que se crió en Cuba, se educó en Cuba y ejerció en Cuba. Hace falta otra generación de abogados que se crió en Cuba, se educó en Cuba y ejerció en Cuba, para ahora estar en el exilio. Y también hace falta mi generación de abogados, que yo nací en Cuba, pero me exilé a meses y he vivido y me he educado como abogado aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esos 3 grupos fueron los que participaron. Y junto con disidentes en Cuba, que obviamente es difícil comunicar con ellos, pero le mandamos borradores y intentamos intercambiar opiniones lo más posible. Para hacerle ya, para cerrar, 3 o 4 puntos, yo creo clave de esta ley modelo de transición, que está escrita en español y traducido al inglés. El periodo de transición son 2 años, ¿verdad? Porque toma tiempo, hay que crear un census, ¿verdad? Hay que ir a hacer un census para entonces establecer partidos políticos y quién puede participar en un partido político y qué tiempo tienen para hacer campaña y cómo se van a llevar a cabo las elecciones. Así que eso hace falta tiempo para hacerlo bien hecho, ¿verdad? El tiempo de transición son 2 años. Declara amnistía para todos los presos políticos bajo el régimen actual. Adopta y añade como parte del documento la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como parte de la base de este documento. Y lo que es bastante usual en estos procesos es que no se pueden eliminar todas las leyes. No se puede. Tú no puedes entrar de un momento, bueno, lo puedes hacer, pero no es aconsejable. Tú tienes que mantener el sistema funcionando en cierto sentido. Entonces, lo que hace este documento es adopta ciertos principios básicos del imperio de la ley y democracia y la Declaración de Derechos Humanos y dice que todas las leyes existentes en Cuba que no violen esos principios siguen válidas. Pero si violan esos principios, son inválidos y dejan de existir. Pide un mercado libre, ordena un mercado libre, capitalista, para atraer la inversión extranjera.
Y después de la elección de representantes, durante esos 2 años de tiempo de transición, conviene una asamblea constitucional. Los que son elegidos durante este proceso de transición, entonces se van a reunir y hacer una asamblea constitucional, entendiendo en ese momento de la realidad de Cuba, qué es lo que el pueblo de Cuba, y repito, el pueblo de Cuba son las personas que están viviendo ahí, que van a seguir viviendo ahí, ¿verdad? Ellos tienen que tener el derecho de tomar esas decisiones, porque la va a impactar a ellos más que nadie. Entonces, para tener aceptación, ¿verdad?, del pueblo, el pueblo tiene que poder participar. Esos son, por arribita, los detalles principales del proyecto. Tengo el proyecto aquí, pudiéramos estar hablando un día entero por eso, pero quiero honrar por lo menos, no sé si me pasé 10 o 15 minutos, pero más o menos. Gracias. Vamos bien.